¿Por qué las guerras? Lanzo mi inquietud al mundo entero, intrigado por saber por qué las guerras. ¿Por qué insistimos en destruir bonita herencia que el Dios eterno en la creación le dio a su pueblo? El poder y la avaricia se posó en el rostro, en el cerebro y el corazón de los humanos, olvidando aquel consejo para el cristiano de amaos los unos a los otros. Las mujeres, los niños, los ancianos, indefensos al embate del cañón, muy atónitos mirando a su nación ante el mal destructor arrodillados. Miles mueren con crueldad y sin pasión, y millones masacrados por el hambre. Miles huyen sin destino a refugiarse y se encuentran con la misma situación. Es muy triste que en cualquier parte del mundo los resquicios, cicatrices que no cierran por acciones que destruyen, no más guerras, nos marcaron con dolores muy profundos. Y más triste es que viviendo en el presente, las naciones derramando llanto y sangre, las naciones del presente mueran de hambre por la guerra que surgió en alguna mente. Que la paz de los gobiernos sea bandera, que los líderes del mundo son humanos, que aquel Dios que es uno solo y que confiamos en que guíe hacia la paz a nuestra tierra.